Esta presentación explora la conformación de los estados modernos, analizando el desarrollo de las monarquías, el concepto de imperio y las características fundamentales del antiguo régimen en Europa entre los siglos XVI y XVIII. Veremos cómo se transformó el mapa político y social del continente. El antiguo régimen define la estructura social, política y económica vigente antes de la Revolución Francesa. Se sostenía sobre tres pilares: el absolutismo monárquico, donde el rey concentraba el poder, una sociedad estamental dividida rígidamente por nacimiento, y un sistema económico de base señorial y agraria. Europa experimentó una evolución en tres etapas clave. El siglo XVI estuvo marcado por la era de los grandes imperios. El siglo XVII trajo consigo crisis y el ascenso del absolutismo francés. Finalmente, el siglo XVIII se caracterizó por el pensamiento ilustrado y la búsqueda de un equilibrio de poder entre las naciones. Analizamos las trayectorias divergentes de las potencias europeas. Francia consolidó el absolutismo, mientras Inglaterra avanzó hacia una monarquía parlamentaria tras romper con Roma. Por otro lado, el Sacro Imperio mantuvo un poder nominal fragmentado y una Italia dividida sirvió de campo de batalla para las potencias extranjeras. La historia de Francia abarca desde las sangrientas guerras de religión del siglo XVI hasta el apogeo del absolutismo con Luis XIV, el Rey Sol. Este proceso incluyó la pacificación interna mediante el Edicto de Nantes y una política exterior agresiva para contrarrestar a los Habsburgo y expandir sus fronteras. Inglaterra siguió un camino único, marcado por la reforma de Enrique VIII, una guerra civil que llevó a la ejecución del rey y la instauración de una república temporal. La Revolución Gloriosa de 1688 consolidó finalmente la monarquía parlamentaria, sentando las bases de su dominio naval y colonial global. España fue gobernada por dos grandes dinastías. La Casa de Austria forjó un imperio global respetando la autonomía de cada reino durante los siglos XVI y XVII. Posteriormente, la llegada de la Casa de Borbón en el siglo XVIII transformó el Estado hacia un modelo centralizado, siguiendo el ejemplo francés. Carlos de Habsburgo reunió una herencia territorial sin precedentes de sus 4 abuelos, convirtiéndose en el soberano más poderoso de Europa. Su mandato estuvo definido por la misión imperial de defender la cristiandad frente a la expansión otomana y proteger el catolicismo ante la reforma protestante. El declive de los Austrias se vio marcado por la crisis del siglo XVII y la devastadora Guerra de los 30 años. Las rebeliones internas en Cataluña y Portugal, sumadas a las derrotas militares, pusieron fin a la hegemonía española, formalizada en tratados como la Paz de Westfalia y el Tratado de los Pirineos. La muerte de Carlos II sin descendencia provocó un conflicto internacional y civil. El enfrentamiento entre el bando borbónico, apoyado por Francia y Castilla, y el bando austracista, respaldado por la Corona de Aragón y potencias rivales, buscaba evitar una hegemonía franco-española en el continente. Los tratados de paz de Utrecht reconfiguraron el mapa, costándole a España sus posesiones europeas como Flandes e Italia. Internamente, Felipe V impuso los decretos de nueva planta, aboliendo los fueros de la Corona de Aragón y creando un Estado centralizado y uniforme bajo las leyes de Castilla. Los Borbones impulsaron un vasto programa de reformas para modernizar el Estado. Esto incluyó la centralización administrativa con intendentes, la reconstrucción de la Armada para proteger el comercio colonial, reformas fiscales y una política internacional de alianzas familiares para frenar el poder británico. La sociedad se basaba en una demografía inestable con altas tasas de natalidad y mortalidad. Estructuralmente, era una pirámide estamental, donde la nobleza y el clero disfrutaban de privilegios fiscales y legales, mientras el tercer estado soportaba toda la carga impositiva sin tener representación política. La economía era fundamentalmente agraria y de subsistencia.
con la tierra concentrada en manos privilegiadas. Aunque los gremios controlaban la producción urbana, el comercio global y las políticas mercantilistas comenzaron a sentar las bases para el capitalismo y la futura acumulación de capital. El legado de este periodo incluye la transición de la fragmentación feudal a estados centralizados burocráticos y el cambio de la hegemonía española al equilibrio europeo. Las tensiones sociales y el auge de la burguesía prepararon el terreno para las revoluciones liberales y el fin del antiguo régimen.